en este capítulo de capa de transporte a conocer dos protocolos. Ya hemos comentado del protocolo TCP. Hoy vamos a hablar de un protocolo más que no lo hemos comentado mucho, el UDP. Los dos son importantes y trabajan en esta capa de transporte. Este es el objetivo de la clase hoy, ver cómo trabajan estos dos protocolos que funcionan en la capa de transporte. Si este es mi modelo TCP/IP, acceso a la red, internet, transporte, y capa de aplicación. Acá, en esta capa de transporte es la que estoy analizando. Anteriormente he estado trabajando acá, en la capa de internet. Y ahora me salí a la capa de transporte y encuentro que acá en esta capa hay dos protocolos que quiero conocerlos. Pero cuando hablamos de la capa de transporte, del rol o de la función de la capa de transporte, dice que la capa de transporte es responsable de establecer una sesión temporal, una sesión entre dos aplicaciones y de transmitir datos entre ellas. Para que se entienda este concepto, vamos a imaginarnos que acá de un lado, en el origen tengo una computadora, acá tengo un servidor, y están conectados a través de internet, a través de la red. En esta computadora, yo como usuario abrí una aplicación, abrí en este caso una aplicación, para poder conectarme a este servidor web, para poder conectarme a este servidor. Abrí el navegador, ¿ok? Me voy a conectar a este es un servidor web. Por lo tanto, cuando yo quiero desde acá enviarle una solicitud, enviarle datos, puedo preguntarle, oye, ¿cuál es tu página web? ¿No? O subir datos a este servidor web. Quien va a ayudar a esta aplicación, este es el origen y este es el destino. A esta aplicación, digamos acá, para hacerlo más real. Ingreso acá, voy al Blackboard, quiero ir al Blackboard, me estoy conectando con este servidor, o de pronto, no, mejor voy a Google, o sea, quiero conectarme. Entonces, en estas conexiones veo que en el origen estoy utilizando una aplicación, el navegador, ¿ok? En el destino hay un servidor web, y lo que intento hacer es contacto desde acá hasta el otro lado. O sea, esta aplicación le va a enviar datos a este servidor, a la aplicación del servidor web. Seguro que hay una aplicación ahí ejecutándose para que sea servidor web. ¿Quién le va a ayudar a esta aplicación para que lo haga contacto con el servidor? La capa de transporte. ¿Y qué va a hacer? Va a establecer una sesión temporal. Va a establecer conexión entre ambos, pero de manera temporal. ¿Qué significa temporal? Bueno, también fácil. Entré acá a Google, voy a hacer una consulta. No, mejor ya no. Ya lo cerré. Sesión temporal, ¿no? No, voy a abrir otro. Voy a ver mi correo, ¿no? Ya vi mi correo. No, mejor lo cierro. O sea, las sesiones se establecen temporalmente. Temporalmente. ¿Quién está permitiendo, quién está brindando el servicio a las aplicaciones de la capa de aplicación, obviamente, para que puedan transportar datos, para que puedan enviar datos? La capa de transporte, la capa de transporte. Y en esa capa de transporte hay dos protocolos. ¿Cuáles son esos dos? El TCP y el UDP. ¿Y qué significa TCP? Protocolo de control de transmisión. Protocolo de control de transmisión. Protocolo de control de transmisión. ¿Y qué significa el UDP? Protocolo de datagrama de usuario. Un nombre medio raro. Protocolo de datagrama de usuario. Son dos protocolos que trabajan en esta capa. Pero, ¿y la capa de transporte qué es lo que hace? Ya lo habíamos comentado. Cuando se va a transportar los datos, la capa de transporte toma los datos y lo divide, lo segmenta, ¿no? A cada porción de datos, lo encapsula. Cada porción de datos lo encapsula, o sea, le pone una
cabecera y crea el segmento. La división de datos en segmentos. Se divide los datos en segmentos. ¿En dónde se dividen los datos? En el origen. Y luego hay que reunificarlo. ¿Dónde se lo junta? En el destino. En el destino. Vamos a ver que la comunicación de mi máquina, en este caso, para ello necesito en mi computadora tener una aplicación como, por ejemplo, esta de acá. Esta es una aplicación, el navegador, y puedo conectarme de pronto por acá también y abrir otra sesión por acá con Cisco. O sea, puedo abrir diferentes sesiones, ¿ok? No necesariamente con el navegador también. Puede haber en este caso una app, una aplicación de mensajes instantáneos, o mi aplicación de correo, o estoy usando un teléfono IP, etcétera. Y cada una de las aplicaciones acá se han identificado de alguna manera con color. Si las aplicaciones son de color verde, estas van a telefonía IP. Esta naranjita de una página web, esta amarilla página web también, pero de otra página web, mensajes instantáneos. Pero estos de acá, estos colores, de alguna manera están identificando diferentes aplicaciones. Y las aplicaciones, si bien en este ejemplo gráfico lo hemos diferenciado con color, en la práctica, ¿con qué lo diferencia? ¿Cómo logran diferenciar estas aplicaciones de acá, estas aplicaciones diferentes, como con un número? ¿Y cómo se llama ese número? Número de puerto. Vamos a conocer ahí los famosos números de puerto. Números de puertos. O sea, si capturamos un paquete de pronto de color amarillo, eso nos indicará ahí en la práctica, al capturar el paquete, no veremos un color, sino veremos un número. Y ese número, ¿cómo se llama? Número de puerto. ¿Y para qué sirve? Para identificar a las aplicaciones. ¿Qué más? La capa de transporte segmenta los datos. Y si segmenta los datos, los tenemos en pequeñas porciones. Y cuando llega a mi máquina, están llegando intercalados. Eso significa multiplexación. La segmentación permite la multiplexación. Y lo interesante de la multiplexación es que permite a la vez que mi máquina pueda establecer o estar comunicándose no con una sola máquina, sino con varias máquinas. Se da la posibilidad de que podamos estar simultáneamente accediendo a un servidor, a otro, a diferentes aplicaciones, gracias a la segmentación y, consecuentemente, a la multiplexación. Y ahora vamos a ver algo interesante de la capa de transporte. Esta capa de transporte, su trabajo es brindarle servicio a la capa de aplicación. O sea, transportar datos de las aplicaciones. Ese es el trabajo de la capa de transporte. La aplicación le va a pedir, oye, quiero que me transporte los datos. Pero en esta capa de aplicación hay diferentes aplicaciones y esas aplicaciones usan protocolos. Por ejemplo, la aplicación del correo utiliza estos dos protocolos, el SMTP y el POP3. O cuando quiero acceder a una página web, utilizo el HTTP o el HTTPS. Y estos protocolos, que son parte de la capa de aplicación, le van a pedir a la capa de transporte, quiero que transporte mis datos. Acá tengo datos, quiero que lo transporte, le piden. Pero ojo, quiero que lo transporte con estas características. Quiero que el transporte sea confiable. Que no se pierda ningún paquete. Por lo tanto, usa acuses de recibo. Confirmaciones de que han llegado. ¿Y qué pasa si de pronto se perdió, como puede ocurrir normalmente? Un paquete se perdió. Debes reenviar el paquete.
¿no? La capa de transporte se compromete a enviar de manera confiable, a usar acuse de recibo para confirmar que llegaron los datos, a reenviar si los datos están perdidos y también de que los segmentos que han llegado a las partecitas de datos, ¿ah? Como lo dividimos, debería ser entregado en orden. El dato 1, el 2, el 3, no desordenado, sino en orden. Entrega de datos en orden. O sea, SMTP, HTTP, piden ayuda a la capa de transporte. Necesito que transporte mis datos con estas características. Sin embargo, todas las aplicaciones que se usan no piden el transporte de datos de esta manera. Hay otro grupo. En este caso, para las conversaciones telefónicas, telefonía IP, stream de video, ellos también le piden a la capa de transporte que le transporte los datos, pero el requerimiento a la capa de transporte le dice, yo quiero que transporte los datos de manera rápida, con baja sobrecarga. No quiero que le agregues muchos bits cuando envía los datos. No requiere acuse de recibo. No voy a esperar un acuse de recibo. Yo quiero rapidez. Que los paquetes vayan saliendo uno tras otro rápidamente y lleguen a su destino. Si algún paquete se perdió, si algún, como puede ocurrir, no importa. No reenvíes paquetes. Pero eso significa que si ese paquete se pierde, la comunicación no se va a entender. No es problema de la capa de transporte, eso lo solucionarán las capas superiores. ¿Ok? No reenvíe los datos. ¿Y cómo lo entrego? Tengo que esperar a que estén ordenaditos los datos porque han llegado 1, 3, 2. No, entrégalo como llega. Y si habrá que reordenarlo, no es problema de la capa de transporte. Lo verán las capas superiores. Capaz que en la capa de aplicación lo ordene. Yo quiero que transporten, piden estas aplicaciones. Quiero que transporte los datos de manera rápida. No importa si se pierde un paquete. Y este otro grupo dice, no, yo quiero que transporte de manera confiable. Que no se pierda ni un solo paquete. Frente a estas dos necesidades, tuvieron que crear dos protocolos. Para los que quieren que la entrega sea confiable, se usa el TCP. Todos los protocolos o aplicaciones que necesitan transporte segura lo llaman al TCP. Los que quieren rapidez lo llaman al UDP. Y por eso hay dos protocolos en la capa de transporte, el UDP y el TCP. Transporte rápido, UDP. Transporte seguro, TCP. ¿Okay? Ahí vemos la presencia de estos dos protocolos. ¿Y cómo son? ¿O cómo es? ¿Qué características tiene el TCP? Vamos a verlo ya en detalle a uno de ellos, al TCP. ¿Qué características tiene el protocolo TCP? Dice que es orientado a la conexión. ¿Qué significa eso de orientado a la conexión? Que crea una sesión entre el origen y el destino. ¿Qué significa eso? Vamos a hacerlo de manera gráfica. Si desde esta máquina acá estoy utilizando el navegador, por ejemplo, una aplicación, y me quiero conectar con este servidor, voy a subir datos a este servidor. O sea, quiero enviar datos FTP. Quiero enviar datos FTP. Pero como el FTP llama al TCP para que lo transporte, el TCP en ese momento le dice al FTP, espérate, tú no puedes enviar datos, espera, yo debo entrar en acción primero. Y desde la máquina de origen sale paquete de TCP rumbo al destino. Hace contacto con el servidor y el servidor le va a responder usando ambos con TCP, y una vez que ya estableció, ya conversaron la máquina de origen con la máquina de destino o la aplicación de origen con la aplicación de destino, ya se pusieron de acuerdo, gracias a este protocolo TCP, recién sale el FTP. O sea que antes que se envíen datos de FTP o de HTTP,
lo primero que hace es establece una conexión, hace contacto con el servidor, se asegura que el servidor está presente, se pone de acuerdo para que dice, oye, te voy a enviar datos. Y cuando el otro dice, sí, ya, bueno, espero, voy a esperar, evidentemente recién en ese momento el FTP o el HTTP o cualquier otro ya comienza a enviar datos. Uh-huh. Entrega confiable, entrega confiable. O sea, si se envían datos y en el camino de pronto se pierde un paquete, está esperando un acuse de recibo, está esperando un acuse de recibo acá, un ACK, un acuse de recibo, un reconocimiento de que ha recibido, y si no llega, lo que va a hacer es retransmitir los datos. Dice, voy a tener que enviar otra vez esos datos, se perdieron en el camino. Eso lo hace el TCP. Cuando se envían los datos, ya llegaron todos los datos al destino, ya lo puedo utilizar. No, espera, primero déjame que lo ordene. Voy a ponerlo con número de secuencia ordenada, el 1, el 2, el 3, el 4. Ahora sí, ahora que ya está ordenadito, úsalo. Reconstrucción de datos ordenado. Esta computadora voy a suponer que se comunica a 2 megabits por segundo. Y este servidor a 4 megabits por segundo. Pregunta para ustedes. Si estas dos máquinas están comunicándose, ¿a qué velocidad se comunican? ¿A 2, a 3 o a 4 megabits? ¿Qué dicen? ¿A qué velocidad se comunicarán estas dos computadoras? ¿A 2 megabits? ¿A 4 megabits? A 4 megabits, dice Jen. Albio dice a 2 megabits. Para hacer una prueba, siempre la regla va a ser de que se comuniquen a 2. ¿Por qué a 2? Porque si este le envía 4, este solamente puede recibir 2 y los otros 2 se pierden. ¿Y qué va a hacer el TCP? Le va a decir a este servidor, oye, baja tu velocidad. Así, tal cual. Baja tu velocidad a 2. Siempre la velocidad entre 2 es a la menor velocidad. ¿Y quién los obliga a bajar la velocidad? El TCP. ¿Qué está haciendo? Controlando el flujo. Control el flujo. Si baja la velocidad, si no se van a perder, no te puede recibir tantos datos, estás enviando muy rápido, ¿no? Así, de esa manera trabaja. Este es el protocolo más complejo de todos. Y no solamente tiene estas características que vemos interesantes, sino también dice es un protocolo con estado. Fíjense que lleva el control, sabe el TCP si está yendo al servidor o está regresando del servidor. Eso es protocolo con estado. O sea, hace un seguimiento de la sesión, sabe si está yendo al servidor o está regresando del servidor. Entonces, esa es la característica del protocolo TCP. Vamos a ver. Y cuando trabajamos con el protocolo TCP, lo que hace el TCP, como hemos visto, que es el protocolo de capa de transporte, divide los datos, segmenta los datos y a cada porción de datos, dijimos que le pone una cabecera o encabezado y estas porciones de datos con cabecera se llama segmento. Este es un segmento. Y en esta cabecera del segmento, hay varios campos, dentro de los cuales los más importantes, los más resaltantes, lo que vamos a estar mirando son el número de puerto de origen, número de puerto destino. Las aplicaciones de origen son identificadas con número de puerto. Y estará acá el número de puerto de origen, número de puerto de destino. El número de secuencia, eso, paquetito 1, paquetito 2, paquetito 3. El acuse de recibo, el ACK, el acuse de recibo, acknowledgement, el acuse de recibo, o número de reconocimiento. Estos acuses de recibo vamos a ver que son numeritos. No es una palabra que dice, ya llegó bien. No, señor. Todo lo hacen con números. La longitud del encabezado, ¿cuántos bytes hay? En este caso se usa 20 bytes.
Estos son los más importantes como para tener en cuenta y lo vamos a ver en la parte de los laboratorios. Si ahora me pregunto, ¿y el UDP qué? ¿El UDP qué característica tiene? Es sin conexión. O sea, hace contacto el UDP para ver, no, simplemente le dice envía, ¿no? El protocolo envía sin intervención el UDP, sin control, no importa. No hay reconstrucción ordenada. Llegaron desordenados, entréganlo como llega. Lo que quiero es que lo entreguen rápido. Ya se encargarán de recibir eso y ver si funciona o no funciona. Si esta máquina es de 2 megas y esta de 4, ¿a qué velocidad se comunican? A lo que pueden. O sea, no hay control de flujo. El UDP no le dice baja tu velocidad. Y si se pierden datos porque está muy rápida, no le interesa. Así, de sencillo. La entrega es poco confiable, no usa acusa de recibo. El protocolo sin estado, no sabe si va al servidor o regresa, no le interesa tampoco. Así de fácil. Y ya habrá protocolos que de pronto se le ocurra, en este caso, usarlo. Sí, varios lo utilizan, sobre todo en las comunicaciones de voz y video. Video y voz son especiales. Dice, yo quiero ese. ¿Por qué? Porque transmite rápido, porque transmite rápido. Y no solamente estos protocolos, sino también el DNS y algunos otros que vamos a ir conociendo a medida que avanzamos. Y este protocolo UDP que lo estamos conociendo, que trabaja en la capa de transporte cuando recibe datos, también divide los datos. Sí, claro, también lo divide. Y a cada porción de datos, a cada porción de datos le agrega una cabecera, le agrega una cabecera. Pero me encuentro que la cabecera, al agregarle, en este caso, la cabecera es más pequeña que la anterior. Fundamentalmente, en esta cabecera solamente está el puerto de origen y el puerto de destino y otros no tan importantes, el tamaño o longitud y el check, un chequeo de error. Solamente utiliza 8 bytes y acá me encuentro en este momento que este PDU, este es un PDU, no se llama segmento. Como estoy en la capa de transporte utilizando UDP, este PDU tiene otro nombre que no se los he dicho, que justamente recién en esta clase le puedo presentar a un nuevo PDU. Este PDU no se llama segmento, se llama datagrama. 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 O sea que anteriormente en la capa de transporte yo les comenté que el PDU de la capa de transporte es el segmento, efectivamente. En la capa de Internet, ¿cómo se llama el PDU de la capa de Internet? ¿Cómo se llama este PDU de la capa de Internet? ¿Cómo se llama? Pongo la primera letra para que me indiquen. Y en la capa de acceso, muy bien, paquete. Y en la capa de acceso de red hay otro PDU. ¿Cómo se llama el PDU de la capa de acceso de red? Nosotros conocíamos hasta ahora, voy a poner la primera letra, conocíamos 3 PDUs trama. Esta es la trama. La trama lleva dentro un paquete, dentro del paquete está el segmento y dentro del segmento los datos. Así lo habíamos manejado, así habíamos conocido. Pero ahora que ya conocemos más sobre esta capa de transporte, nos encontramos de que hay otro PDU. Y ese otro PDU se llama datagrama. Datagrama. ¿Y qué diferencia hay entre este datagrama y el segmento? Este livianito, este liviano. Este usa 20 bytes y este solamente de cabecera 8. ¿Y por qué liviano? Porque necesita rapidez. Porque este de acá lo crea el protocolo UDP, que transporta rápido. Por lo tanto, el PDU debería ser ligero. Este es mío pesadón, ¿no? Este tiene muchos campos, porque este quiere seguridad, que no se le pierda ningún paquete y va llevando control de todo. Ese lo genera el TCP. ¿Ok? Nosotros antes habíamos visto básicamente sobre el TCP el segmento, pero no hacíamos mención del datagrama. Hoy, a partir de ahora, ya tenemos 4 PDUs.
trama, paquete, segmento y datagrama. Segmento y datagrama en la capa de transporte. Uno, ¿cómo de pronto digo que es un segmento? Si veo que lo ha generado el TCP. ¿Cómo me doy cuenta si es un datagrama? Porque lo ha generado el protocolo UDP. ¿Y este protocolo UDP qué significa? Protocolo de datagrama de usuario. Protocolo de datagrama de usuario, haciendo referencia a este PDU.